Bueno, muy buenas tardes a todos. Para no aburrirlos con palabras, me pareció oportuno empezar con una imagen previendo el futuro. Bueno, después de lo que acabamos de ver, realmente la pregunta es, ¿podremos llegar a esto? Argentina, además de un potencial, tiene formada una cultura hacia este tipo de fenómenos geotérmicos. Yo simplemente le quiero reseñar, y disculpen que esto todavía
está, porque cuando sale la presentación sale la parte esta. No sale pantalla completa. ¿Sí? Fíjate. Ahí estamos. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, básicamente quisiera comentarles algo. El CEGEMAR es un organismo pionero en energía geotérmica. Ustedes saben, quién de ustedes que se han involucrado directa o indirectamente a la energía no han leído algún informe de Abel Pese, tiempos de otrora. Evidentemente, la evolución de los tiempos, la evolución de la energía geotérmica, nos lleva a un lugar bastante especial a la fecha. De aquellos grandes esfuerzos para lograr medir, cuantificar la baja y mediana entalpía, hoy como CEGEMAR, nos pusimos el desafío de abordar la alta entalpía a los efectos de generar energía eléctrica. Y para ello tenemos una situación, llamémosle política estratégica, muy particular. Como ustedes recuerdan, nuestros ministerios, particularmente vinculados con las ciencias de la Tierra o vinculados con la producción, normalmente eran ajenos a la energía. Hoy tenemos la suerte de tener un Ministerio de Energía y Minería con una Secretaría de Energía y otra de Minería. Ustedes bien saben que el CEGEMAR es un organismo descentralizado de la Secretaría de Minería. Y lo primero que tuvimos que convencernos y convencer es que la geotermia es un problema geológico. Y como es un problema geológico, hasta que uno detecte las variables, las componentes, es una potestad que tienen los geólogos, los hidrogeólogos, los vulcanólogos y la gente que trabaja en la geoquímica y la geofísica especializada. Y con eso, a partir del año pasado, con Conde Serra comandando el área, estamos trabajando en la detección de nuevos horizontes, paralelamente con la gran recopilación de información de organismos e instituciones científicas. Y esta suerte, llamémosla de alguna manera, nos lleva a los geólogos, sobre todo a mí, que vengo de 20 años de exploración en yacimientos hidrotermales fósiles, qué buena oportunidad de entrar en yacimientos hidrotermales vivos, ¿no? Y eso de vivo nos está involucrando a lo inorgánico y a lo orgánico, está involucrando la fase líquida y la fase gaseosa. Y la verdad que recordé, cuando iba a hacer esta presentación, a un sociólogo, antropólogo social, que se llama Zygmunt Bauman, que escribió un libro muy interesante, que se llama Modernidad líquida. Es como que los tiempos actuales parecería que se anclan más a la biosfera que a la geósfera. ¿Por qué? Porque el producto de la geotermia va a ser definitivamente de alto impacto en la biosfera con el hombre incluido. Y ciertamente, para avanzar y decirles el rol del CEGEMAR, es lograr llegar hasta el primer pozo. ¿Qué significa llegar al primer pozo? Desarrollar asociativamente con organizaciones, instituciones, direcciones de minería, recursos hídricos provinciales, dueños de los recursos, a la tipificación de depósitos y una evaluación vertical y horizontal en 3 dimensiones con el modelado correspondiente a los efectos de definir el gran pozo de riesgo. Luego ya es una órbita que nos supera, porque somos un organismo geológico minero, pero no desarrollamos proyectos, ni tenemos esa voluntad. Nuestra etapa termina en la exploración. Si vemos cómo está repartida el mundo geotérmico en todos los continentes, nos faltaría una actualización. Hoy por hoy Latinoamérica tiene 1,64 gigavatios, en los cuales están repartidos normalmente en el centro y norte de América, pero Sudamérica, NN. Quizás Chile tome la vanguardia con Cerro Pabellón próximamente y Copahue, en la provincia de Neuquén, también pueda ser un proyecto activo.
Es decir, si nosotros miramos el mapa de lo más cercano, Centroamérica produce más de 600 megavatios. Argentina, para suerte y para desgracia, es multienergética. Tenemos hidroeléctrica, tenemos petróleo convencional y no convencional, y además tenemos litio. Parecía que la geotermia no fuera necesaria en la matriz. Sin embargo, el punto de ubicarnos en el mundo tiene algunas corrientes de cómo se interpreta a la geotermia, como una política de Estado o como una relación PPP, Public-Private Partnership, para desarrollarla. Cuando hablamos de política de Estado, siguiendo un poco el modelo que es preponderante en Europa, que requieren justamente para futuros financiamientos, es que Argentina tiene que tener una política geotérmica y el Estado tiene que hacerse cargo. Es un tema de debate que nos debemos dar próximamente. Fíjense ustedes que los países que tienen recursos geotérmicos ponen en valor esta energía sobre otra. ¿Por qué? Si miramos un poco las tendencias, el factor de conversión a electricidad es sumamente favorable frente a la energía, en este caso solar. 100 megas de conversión están generando, sería el equivalente a 300 megas que genera la energía solar. También los impactos ambientales fuera de la energía nuclear son los más bajos. Estamos hablando de términos entre 1 a 3 veces por debajo de la energía solar y 6 veces menores emisiones que una energía de hidrocarburos. Y el gran tema era los costos y el CAPEX. Siempre dio un poco de miedo decir voy a poner una planta geotérmica al pie de un volcán a 4.000 y pico metros de altura. El costo de instalación podía ser casi desesperante e inviable. El tiempo está demostrando que no es tan así. Y luego los costos, en el cual estamos hablando de fuentes de energía que compiten con la geotermia, nos están ubicando en términos bastante semejantes con las nucleares y con el ciclo combinado a gas. Es decir, que tendríamos hoy por hoy también una buena matriz de costos. Si queremos desarrollar electricidad a través de la geotermia, tenemos que ubicarnos aproximadamente en un proyecto minero metalífero de alto éxito para cumplir etapas, desde la identificación a la exploración y llegar a la perforación exploratoria, pueden ser orden de 2,5 a 3 años. Y luego viene todo lo que es el desarrollo, que eso sí tiene una complejidad que nos trasciende. Por lo tanto, en estas condiciones podemos decir que es un proyecto bastante favorable para inversiones rápidas. Es cierto, cuando uno va y se presenta en el mundo hablando de la energía geotérmica, se encuentra con países como México, con el cual tenemos asociaciones y acuerdos, o como países centroamericanos, en donde nos dicen, claro, pero ustedes están absolutamente sobredimensionados en recursos. Para nosotros son claves, pero para ustedes no. Y son perezosos, al final, para los nuevos desarrollos de la energía geotérmica. Por eso el gran debate. Y si nos miramos con el ombligo hacia adentro, estamos viendo que las zonas geotermales de alta, media y baja entalpía se reconocen 82 emprendimientos, ¿no? En donde se están aprovechando el calor para distintas componentes, fundamentalmente para spas termales. Ahora bien, esto suena muy lindo de esta manera, suena como demasiado empaquetado. Hoy los límites entre la alta, la baja y la media entalpía son casi arrasados por las nuevas tecnologías, que permiten con menor temperatura estar logrando mejores productos finales a los efectos de generar energía geotérmica. Sin ir más lejos, hoy la visión era antes de un spa termal,
hoy nos permitiría, por ejemplo, en Termas de Río Hondo, estar convirtiendo el calor a través de bombas de calor en refrigeración, sin tener que provocar un impacto elevado en los acuíferos ante una producción de generación de energía eléctrica para alimentar una red eléctrica general. Por lo tanto, la disposición de la energía geotérmica tiene muchísimo que ver con el enclave territorial. Y en ese enclave territorial tenemos que pensar el eje de la alta entalpía vinculado con proyectos mineros de cierta envergadura, con los proyectos de litio y con distintos proyectos que tengan desarrollo en alta montaña. Pero también es cierto que desde la mediana entalpía, utilizando factores que tengan que ver con plantas binarias, por ejemplo, que después la va a comentar Conde Serra, vamos a poder estar generando otra matriz energética en lugares orientales a la cordillera. Claro, cuando vemos el potencial geotermoeléctrico en Argentina, los valores nos asustan, porque estamos hablando de una tendencia de disponibilidad de más de 2.000 megavatios. Bueno, la verdad que esos valores suenan como muy poderosos, porque estamos hablando de más del triple de lo que hoy tiene América Central. Sin embargo, el desarrollo, hay que reconocerlo, está atrasado. Les quiero contar muy rápidamente los proyectos que hoy están factibilizados, prefactibilizados y en exploración, y en el cual el CEGEMAR se está involucrando de a poquito. Por ejemplo, estamos hablando del SOCOMPA, donde CEGEMAR está evaluando información inicial con una posible joint con REMSA, la empresa de la provincia de Salta, empresa pública salteña. Estamos también tratando de avanzar, y acá tengo un tema para discutir también con ustedes, en la caldera del Cerro Blanco, es un proyecto de exploración en la provincia de Catamarca, el volcán Las Targas, por supuesto, y Ojos del Salado. Y acá hay un tema muy interesante, que es el dominio de las áreas donde uno estudia un proyecto geotérmico. Y los dominios estarían anclados a lo que es el código minero. Y cuando uno habla del código minero, nos ubica en minerales, vapores endógenos de primera categoría. Lo que significa que se genera inmediatamente una competencia entre el privado, buscando yacimientos hidrotermales de baja o alta sulfuración, y el pobre energético que va a buscar la fuente termal a los efectos de. Ciertamente, la gran discusión que tenemos por delante es si eso es conveniente para el desarrollo de la energía geotérmica de una manera mucho más integral y masiva. Entonces, creo que también es un tema de debate. Invito a todos a que estemos atentos a esta situación. Muchas veces se resuelven simplemente con un área de reserva que piden las propias provincias, si tienen la posibilidad de hacerlo, a los efectos de estudios científicos, técnicos, para detectar anomalías. Cuando vemos los recursos y reservas en alta entalpía, de los 2.000 y pico, solamente tenemos 110 en 4 proyectos distintos. Por supuesto que estos recursos son absolutamente iniciales y que requieren muchísimo más desarrollo. Esto sería el background para comenzar a mirar la geotermia en un carácter más masivo. Y ahora, esta parte que me ha tocado a mí, que simplemente son cuestiones políticas estratégicas, voy a dejar a Alejandro Conde Serra, quien va a desarrollar técnicamente cómo detectar las fuentes geotérmicas. Muchas gracias. Bueno, esta imagen es un resumen, un croquis resumido de una caracterización clásica de un campo geotermal como generalmente se conoce. Bueno, acá
tenemos en esta gráfica fundamentalmente las de dominio magmático, y es interesante ver cómo prevalece los controles estructurales, la condición de fuente de calor magmática y lo que sería la trampa estructural. Estos escenarios, fundamentalmente el Volcanic Fault Type y el Extensional Domain, son escenarios que también se reproducen en Argentina. El clásico escenario de vulcanismo activo, esto prácticamente sería como una sección de un modelo conceptual geotérmico básico, con componentes vectoriales producto de un análisis numérico previo, de tipo magmático. Ejemplo de este, a nivel internacional, es el campo geotermal Negros en Filipinas, como también vieron el de Islandia. La problemática de trampas estructurales de situaciones de extensión y de pull apart, caso de Copahue, con el lineamiento transtensivo Callaqui-Copahue-Mandolewe. De estos ejemplos también los vamos a ver en el NOAA, precisamente. El caso del Ardarelo, fundacional de la geotermia a nivel mundial, con cuerpos graníticos actuales, inclusive con calor radiogénico. El caso del Ardarelo en la Toscana, que fueron los pioneros en el año 1908, se iniciaron ellos generando electricidad. El caso de ambientes no magmáticos en regiones extensionales, ejemplo de estos casos, donde hay que tener mucho cuidado con la temática de gradiente, porque estamos pensando en que estamos con corrientes convectivas, donde hay dos criterios de atender las explotaciones de estos campos geotermales. Algunos son directamente de perforación dirigida a los lineamientos estructurales por los cuales está convergiendo el fluido, o directamente ir al repositorio profundo. Eso es una problemática que se ha manifestado en el Valle del Cura, en el campo geotermal Los Despoblados. Y este es un ejemplo que en Argentina todavía no ha sido muy visualizado, pero son los escenarios y los estilos que fundamentalmente se presentan en Europa. Bueno, el caso de la cuenca de París, intracatónica, el Malm, donde tenemos una situación kártica profunda y a las distintas profundidades, fíjense la profundidad de perforación, pero se dan condiciones de formulación económica que perfectamente permiten alcanzar esas profundidades para el desarrollo geotérmico. De hecho, ya está avanzado en Europa este modelo. Este es un caso interesante donde juega también el esquema de perforación, donde la situación de tener el caso del hot granite y poder alcanzar por fracturación la alimentación de agua, que probablemente está ausente, está siendo un esquema muy desarrollado ahora en Australia y en parte también en los Estados Unidos. Bueno, un poco dando un condicionamiento económico, vemos que el desarrollo de un proyecto geotérmico está por una etapa de riesgo minero, donde la identificación del recurso
requiere de herramientas propias de la exploración minera, pero de la interpretación geotermal cuando estamos pensando de que es un fluido. En ese caso, ya empieza a interpretarse el repositorio con una visión de corte petrolero. Y en la temática industrial es específicamente de una ingeniería de usina, donde por supuesto está presente el monitoreo de un campo geotermal, donde así participan los geólogos y los ingenieros de reservorios, pero fundamentalmente es una temática termodinámica y de ingeniería industrial. Esto resume las fases de desarrollo de un proyecto geotérmico. El CEGEMAR ha visto de buen grado, de hecho nos hemos asociado a la Asociación Internacional de Geotermia, en el cual predican una guía de exploración. Es como lo que conocemos los geólogos economistas, el 43101 de la exploración minera, que no deja de ser un manual y un condicionamiento de cómo presentar la información geológica. No plantea el volumen de datos, sino cómo se presenta y se ordenan. Y esos son elementos válidos para ser evaluados y hablar el mismo idioma de los auditores, que probablemente son geólogos contratados por los fondos de inversión. Estas son las entidades que patrocinan esta guía de exploración, la cual parte como base del Canadian Geothermal Code, del Australian Code, que son esquemas muy similares basados en el 43101 de exploración minera. Lo vimos como algo viable y acorde a nuestro criterio de exploración, por lo tanto tratamos de ceñirnos al esquema de cómo presentar la documentación. Bueno, el resumen de un flow de exploración clásico, donde participan, que ahora lo vamos a ir detallando, un poco más detallado, las herramientas de la exploración clásica, que son un buen reconocimiento a las escalas de un proyecto geotérmico, que son escalas similares a los prospectos mineros, uno en 20.000, uno en 10.000, uno en 5.000 y en algunos casos uno en 1.000. Y con eso generamos la información de base geológica que contempla las evaluaciones estructurales, alteraciones hidrotermales, el escenario litoestratigráfico, inclusive los muestreos petrofísicos, si bien son de superficie y sabemos que en profundidad están con otro condicionamiento, por presión litostática, no dejan de ser elementos orientativos para ir previendo cuál es la litología que podría ser reservorio. La geoquímica, que es realmente una disciplina aplicada en la geotermia que ha alcanzado unos niveles de desarrollo realmente sorprendentes y cada vez más avanzados, donde la química de aguas y el conocimiento de composición de sus aguas, tanto de los gases disueltos y la isotopía de los mismos, inclusive de las aguas, ha generado una base de información de composición que, sumado a un buen estudio geotermométrico, predicen la temperatura del reservorio, predicen la característica química de los fluidos en todo su sentido y ayuda al modelado numérico vectorial que hacen los hidrogeólogos. Por los hidrogeólogos también desarrollan un modelo hidrogeológico hidroquímico. En ese estilo de la geoquímica a la cual le pongo mucho énfasis, se han alcanzado algoritmos de medición de geotermometría basada en hacer una trazabilidad en función de las sales disueltas, de la composición de gases disueltos, sean orgánicos o inorgánicos, de un estilo tal y de una capacidad de cálculo tal que llegan a tener errores del 5 al 8% con la temperatura de reservorio que luego se halla a través de las perforaciones, o sea, el acceso directo al fluido. Por
Por lo tanto, significa una evolución realmente extraordinaria en lo que es la geoquímica aplicada en geotermia. Bueno, un resumen clásico de las etapas de exploración. Como recién lo mencionaba, detallamos el aprovechamiento, por ejemplo, de las imágenes. Hoy en día es sumamente importante porque dan pautas de escala para luego enfocar la exploración, donde se están aprovechando desde las clásicas ASTER para las alteraciones hidrotermales, como los esquemas de interferometría satelital, que es una temática muy importante porque no solo muestra el comportamiento volcánico, en el caso de los modelos volcánicos, sino que conocer la cinemática estructural, la inactiva y la activa, es muy importante, ya que regula cómo están comportándose la trampa para los fluidos. Imágenes termófilas, sobre las cuales se pueden utilizar como guías de orientación de dónde están las manifestaciones, en algunos casos inaccesibles por razones de altura o de geografía, donde pueden haber manaderos o manifestaciones termales porque hay concentración de vegetación acorde a esas temperaturas. Zonaciones vegetales, y eso es un tema muy interesante. El caso, por ejemplo, de Caldera Cerro Blanco es muy interesante porque en su caldera hay una zonación, es la única zonación de vegetación que hay en 10 kilómetros a la redonda y se debe a ascenso de vapor. Entonces es un elemento orientativo macro para luego enfocar la exploración. Y de ahí se pueden verificar, de hecho se han verificado la existencia de fumarolas en todo ese, y con una vegetación acorde y acompañando el ascenso de vapor. Es decir, orienta a uno a saber que hay una fuente de calor. Bueno, el clásico mapeo necesario para toda exploración y saberse sitiar, ubicarse en la posición geológica en la que uno se encuentra. Bueno, la exploración geoquímica, como recién les mencioné, de todas las manifestaciones geotermales. Bueno, como habíamos mencionado, la geotermometría tan importante. Generar un modelo geoquímico es muy importante, es parte de los distintos modelos que van a componer el modelo final conceptual geológico geotérmico. Este caso es el de Caldera Cerro Blanco, en Catamarca. Muestreo de todas las alteraciones, de las rocas que son caja de lo que son las manifestaciones geotermales. Estudios petrofísicos, aunque sean de superficie, son orientativos para prever cómo puede llegar a estar en profundidad la roca sello y la roca reservorio, aunque sean orientativos. En minerales de alteración es importante también, según las alteraciones y la paragénesis de ciertos minerales, fundamentalmente los arcillosos, uno puede prever las condiciones hidrotermales del sistema para ir previendo qué temperaturas nos podemos encontrar y la evolución del sistema que es controlado estructuralmente y litológicamente también. Bueno, la prospección geofísica hoy en día es una herramienta fundamental el empleo de las tecnologías magnetotelúricas profundas, donde el espectro de frecuencias con que operan generan información somera, medianamente profunda y profunda, en la cual hasta inclusive la tendencia de todo explorador es dónde está la fuente de calor. Si bien las evidencias geológicas pueden permitir que podamos tener una caldera magmática, siempre invita a trabajar con muy bajas frecuencias a ver si la podemos identificar en modelos 3D. Hace a poder cerrar el esquema de interpretación y conocimiento y de fundamento de que el proyecto tiene una fuente calórica real. Okay.
Por acá tenemos un colega que está sentado allá, con el cual hemos hecho el trabajo en despoblados. Bueno, acá es una operación con equipo hecho por una compañía rusa. El modelado, que en este caso es el caso de despoblados en el Valle del Cura, en San Juan, en 3D y en 2D. Este es un caso que es muy interesante, muy atractivo. Acá trabaja con un sistema que se llama GDAS-24, que es una cadena de sistemas de MT que se utiliza en Chile, una compañía chilena, donde en este caso es realmente muy identificatorio de cómo es el sistema, ¿no? Gases disueltos, dióxido de carbono y metano. Se hacen grillas enfocadas a poder definir dónde tenemos ascenso de estos gases de origen magmático, que hacen a concentrar las exploraciones. Ahí tenemos una mapa. Y es interesante porque después también esta tecnología se utiliza para problemática de riesgo geológico, ya que se ocluye el dióxido de carbono en los asentamientos. Radón. Sabemos muy bien que estamos hablando de un isótopo de vida muy corta, que se presenta por la presencia de una fuente de calor. Es formidable la utilización de grillas de radón para poder definir, además de la posibilidad de que un INSAR nos pueda indicar dónde tenemos una tectónica activa, también el gas radón manifiesta presencia de calor y que tenemos una falla activa. Es fundamental para la exploración. Bueno, acá gas helio en Tenerife. Fíjense que es una tecnología fácil, práctica para poder operar en campo. Los modelos conceptuales, que es el final de la etapa de exploración, por lo menos en lo que respecta a la geología, donde se justaponen modelos hidrogeológicos e hidroquímicos, el modelo geoquímico propiamente dicho, modelo geofísico, el modelo estructural. La operación con software tanto de campo para la adquisición y el procesamiento, para la interpretación del modelo final, donde se involucran todas las variables. Bueno, y acá estamos entrando, vamos a hacer un poquito más rápido, en la temática de perforación. El objetivo es fijar blancos de perforación para poder tener un acceso directo o al conocimiento de la roca capa, sello y todo lo que es suprayacente al reservorio, o directamente llegar al reservorio, que sería lo ideal. Son etapas de costo, pero siempre se inicia, hoy en día se está empezando a operar mucho con diamantina, hay equipamientos que alcanzan los 1000 metros de profundidad, que permiten poder tener un buen logueo geológico y poder tomar muestras de todo lo que puedan ser estructuras de mineralización hidrotermal y de alteraciones que pueden darnos los tiempos de cómo se está comportando el campo geotermal y el reservorio en su ascenso de fluidos, y poder definir un poco la paragénesis y la temperatura previsible a través de inclusive muestreo de inclusiones fluidas. Y luego vienen los pozos prácticamente de captura. Los pozos iniciales que se estilan por una cuestión de bajo costo, son los slim holes de 9 3/4, 17 pulgadas, para acceder al reservorio de fluidos y poder tener información directa del fluido geotermal para hacer los ensayos termodinámicos correspondientes. Temperatura, presión, caudal, composición química. Ahí se ve el equipo Custer, que es un equipo que se está utilizando mucho en petróleo, pero que es muy práctico en geotermia, donde uno puede tener perfectamente data termodinámica de los vapores. Ahí hay un resumen. Y bueno, esa información previa permite también diagramar las perforaciones de pozos profundos y modelizar
tanto los resultados previos como los que pueden llegar. Este tipo de modelos pueden entrar tanto la perforación del Slim Hole con las perforaciones de acceso directo, ya de diámetro petrolero y subpetrolero. Ya en etapa de producción entra los rigs petroleros a operar. El equipo del ángulo superior derecho es un equipo que en este momento está siendo muy considerado en la geotermia, pues son equipos que pueden llegar hasta los 7.000 metros de profundidad. En la Argentina están estos equipos, son los HH300, y es una tecnología interesante y accesible que puede tener nuestro país en el caso de que en el día de mañana se pueda alcanzar las etapas ya directamente de explotación de un campo geotermal. Bueno, una síntesis al respecto. Bueno, esta la pusiste. Esto es una data interesante que va un poco enfocada a lo que puede ser el aprovechamiento de temperaturas de media entalpía, donde podemos tener perfectamente, acá estamos viendo con un sistema de media entalpía donde vemos temperatura de 75 grados, una planta de ciclo Rankine donde utiliza gas isobutano o propano, que es un gas que se expande con temperaturas por debajo de la ebullición, son aquellas que hacen que se muevan las turbinas. Simplemente hay que alimentarlas con caudal de agua suficiente y constante de 75, por ejemplo, de 75 grados, como 85-100. Pero fíjense cómo va variando el caudal de flujo de alimentación. Miren qué interesante, para 1.18, que sería una unidad de interés para demostrar la factibilidad de un campo geotermal de media entalpía, el volumen de agua que se necesita, 1.400 metros cúbicos hora, que no es poco. Fundamentalmente en cuencas sedimentarias con gradiente geotérmico anómalo. Hay que encontrar el acuífero con ese caudal y, por supuesto, en profundidades que nos permitan acceder a los 75 grados. Bueno, una vez que se entra en la generación de geotermoeléctrica, estos son los pasos que hacen al comportamiento de un campo geotermal en el tiempo. Mantenimiento del pozo y la central, el monitoreo del yacimiento, que es un monitoreo que también se hace geofísico, inclusive los pozos de inyección, los de explotación y los de reinyección. Hoy en día se hace monitoreo geofísico de pozo, inclusive se trabajan con unas tecnologías de sensores que el Japón en este momento es líder mundial. Cumplimiento de términos y condiciones ambientales. En geotermia es exactamente igual que un proyecto minero. Se requiere un estudio medioambiental línea de base completo, que involucre inclusive la problemática social. En geotermia exactamente es el mismo procedimiento. Bueno, un esquema de plantas. El esquema primero, el Dry Steam Power Plant, es el clásico, el que dio origen a la geotermia a nivel mundial, donde directamente es el acceso del vapor, un vapor dominante. El Flash Steam, que es el combinado, donde tenemos vapor-agua o agua dominante vapor, donde el fraccionamiento del agua se reinyecta. Hoy en día estas plantas tienen la capacidad de separar las soluciones salinas e inclusive se están haciendo experiencias en Nueva Zelanda donde fraccionan el litio y están alcanzando cristales de litio de alta perfección con unos valores agregados formidables, o en el caso de Italia, que hacen cristalización de boro para vidrio óptico. Es decir, la salmuera, una vez que entra a planta, se la fracciona y se aprovecha todo, en lo posible la tecnología que lo permita, y se reinyecta la solución someramente o suavemente salmuera de vuelta al sistema. Y los de planta binaria con isobutano, propano, hoy en día es una evolución permanente de cuál es el gas que tiene mayor nivel de expansión a más baja temperatura. Esa es la evolución tecnológica.
si bien la exploración geotérmica cada 10, 12 años hay un nuevo concepto o una nueva tecnología, tanto en las herramientas de exploración, esa evolución que se produce cada 10, 12, 15 años en lo que es el aprovechamiento del calor, la tecnología de plantas es significativa. Cada 5 años hay una novedad. Por lo tanto, es muy interesante y muy positivo porque el umbral de lo que sería la alta entalpía, que era el umbral de la posibilidad o potencialidad de generación eléctrica, cada vez se explaya más y se extiende más. Por lo tanto, el aprovechamiento del calor para la generación de electricidad es amplio y progresivo. Bueno, una planta típica ORC. Bueno, el SEGEMAR, parte de su política del plan geotérmico, está concibiendo la identificación de escenarios geotérmicos propicios o de escenarios geológicos con condiciones para poder hallar un sistema geotermal y generar una base de datos. Sobre esto quiero dar un ejemplo realmente interesante. Cuando vimos la documental de la planta en Islandia, esa planta, en este momento el 67% de las acciones la tiene una compañía que es interesante porque esa compañía está sentada en la Argentina. En este momento esa compañía tiene prácticamente el control accionario de todo el sistema eléctrico de Islandia, pero es una empresa que tiene intereses en nuestro país, intereses mineros, y en su oportunidad su CEO, que es un geólogo, el chairman de la compañía es un geólogo canadiense que habla perfecto español, fue una persona que quiso incursionar en la geotermia en la Argentina, dar sus primeros pasos. Es un hombre que tiene intereses en compañías en Mina Navidad, Manantial Espejo, es el accionista mayoritario de Pan American Silver. Bueno, quiso incursionar en geotermia en el año 2008. ¿Y con qué se encontró? Con ausencia de base de datos. Se encontró con un excelente marco legal para poder avanzar, acostumbrado él en los desarrollos de proyectos mineros. Y se encontró con un marco país que se perfilaba de alto riesgo. No así, no se quedó atrás e incursionó, pero incursionó sobre algún lugar donde podía tener una buena base de datos. Y ahí demuestra que se tuvo que focalizar en Jujuy, porque el único lugar donde había una verdadera base de datos lo tenía la doctora Beatriz Coira. Entonces, fíjense, un inversor busca dónde puedo tener información geológica acorde para poder él continuar. Y así fue. Avanzó, estudió el Coranzulí, no consideró de interés y se fue al país. En el término de un año desarrolló una compañía llamada Magma, luego se llama Terra Power y es la cuarta compañía más poderosa del mundo en geotermia y prácticamente maneja la electricidad de Islandia, de la planta que estuvimos viendo recién. Pero lo tuvimos de vecino. Bueno, el SEGEMAR tiene como política para poder atraer la inversión en la etapa de alto riesgo, y ni hablar de la industrial, por lo menos en la industrial, de generar la información de base geológica, que de eso sí sabemos, de eso sí nos podemos adaptar como profesionales. Bien, acá están bien claras las premisas que tenemos, priorizar las zonas del país con mayores posibilidades, la interacción y convocatoria de instituciones científicas y nacionales y extranjeras. Hoy estuvimos hablando en la mesa de geotermia, la necesidad de interrelación entre nosotros, entre las instituciones académicas, el CONICET, el SEGEMAR, y que en conjunto podamos generar información geológica de base y que el SEGEMAR, como responsabilidad de política de Estado, poder articularla. La difusión, que hoy también se habló de la difusión de la geotermia, para alentar a otros inversores recién mencionados. Un inversor que toda su vida se dedicó a la minería y de pronto, de un día
para el otro, entre comillas, dijo, voy a desarrollar geotermia. Pero la difusión es fundamental. Y después obtener la financiación internacional para poder acelerar. Estamos hablando de que una de las etapas que anhelamos es la de alcanzar, de fijar dónde están los targets o los blancos de perforación y luego en adelante presentar las áreas de interés al inversor. Pero también, perfectamente, como lo están logrando otros países, por lo menos los primeros pozos, slim holes, podrían tener apoyo de financiación internacional. De hecho, hay una institución internacional alemana que es KfW, que está trabajando muy bien en Centroamérica y que ha considerado que la Argentina podría estar presente para el año que viene. Pero que nos indica esa respuesta de todo el tiempo que hemos perdido, que no hemos podido sustanciar realmente en el desarrollo geotérmico del país, que es nuestra asignatura pendiente, que ahora el SEGEMAR quiere encarar con otra fortaleza. Bueno, un chivo. Del 28 al 1 de agosto está invitado, perdón, sí, del 28 al 1 de septiembre está invitado el doctor Matteo Lelli, que es un formador de opinión en geoquímica, es el director del Laboratorio de Fluidos del Instituto de Geociencia, del Consiglio Nacional de Ricerche, que es el CONICET italiano, con sede en la Universidad de Pisa, que es un líder mundial y es uno de los institutos más antiguos en geoquímica aplicada, que viene a darnos un curso de 4 horas por día, por jornada, con sede en el SEGEMAR, donde van a estar invitados todas aquellas instituciones que quieran inscribirse, que les interese conocer la geoquímica aplicada a la exploración geotérmica, que va más allá que la exploración geotérmica. El conocimiento de geoquímica de agua y de gases disueltos tiene una fuerte implicancia en los estudios de medio ambiente. Gases disueltos en aguas de desecho de plantas, por ejemplo. Bueno, esa especialidad, que también se utiliza en Italia, va a ser como un primer acto de transferencia tecnológica y de know-how. Nos van a dar un primer curso de aplicado para geólogos senior, geoquímicos senior y químicos. No, solamente quería decir que no es novedad el SEGEMAR que esté con la geotermia, es decir, fue muy pionero, y si hay algo de lo que sí hizo referencia de Jujuy, que abarcó Salta también, fue que el SEGEMAR comenzó en la exploración de un área del noroeste, estableciendo blancos en combinación con la energía en su momento, es decir, que tuvo muy presente que debía estar en la exploración geotérmica. De manera que no es una novedad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy interesante, digamos. La pregunta importante es, ¿cuál es la política de formación de recursos humanos que hacen falta, y muchos, que puedan llevar adelante esa exploración y todos esos pasos que hacen falta? El SEGEMAR, por ejemplo, tiene ya una política para la parte minera. Como sugerencia, hay pasantías, hay becas del SEGEMAR que hacen en distintos lugares, con el objetivo de conseguir recursos humanos para todo lo que hace falta en la parte minera. Sería interesante tomar en consideración que si se quiere dar un impulso a la geotermia, debería hacerse un plan que de esa cantidad de becas que da o para pasantías y demás, sean destinados para geotermia. ¿Alguna otra pregunta quizás? Bueno, entonces agradecemos a los conferencistas.